Bien amigos, hoy es jueves 25 de junio de 2026 y estas son las principales noticias en Cuba. En un esfuerzo sin precedentes por defender el derecho inalienable a la propiedad privada y exponer los atropellos históricos del comunismo en la isla, la Alianza Global por la Libertad ha presentado de manera oficial el Archivo de Reclamaciones Estados Unidos-Cuba. Este valioso registro digital es el resultado de más de 20 años de rigurosa investigación y recopilación de datos. Por primera vez, las víctimas del legítimo expolio perpetrado por la dictadura de Fidel Castro contarán con una plataforma gratuita y de libre acceso para visibilizar y unificar sus demandas de restitución. Este archivo no solo expone la magnitud del saqueo castrista, sino que se convierte en una herramienta jurídica y moral indispensable para el día en que Cuba recupere su libertad y el Estado de Derecho. El lanzamiento de este sitio web marca un hito en la lucha contra la impunidad del régimen de La Habana, devolviendo la esperanza a miles de familias e inversores cuyas tierras, empresas y patrimonios fueron confiscados a la fuerza sin recibir jamás una compensación alguna. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una dura advertencia contra la dictadura castrista durante la última asamblea de la Organización de Estados Americanos. El subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau fue el encargado de fijar la postura de Washington, exigiendo al régimen de La Habana la promulgación de reformas económicas y políticas inmediatas para frenar el colapso de la isla. Landau fue tajante al señalar que la cúpula comunista no tiene otra opción más que la apertura democrática y el desmantelamiento de su modelo estatista, al que acusó de parasitismo y de sumir al pueblo cubano en la miseria absoluta. La ineficiencia de la gestión estatal vuelve a pasarle factura a los ciudadanos. La central termoeléctrica Antonio Guiteras ha vuelto a salir del sistema energético nacional tras durar menos de 48 horas en funcionamiento. Con este nuevo fallo, la planta acumula ya su avería número 16 en lo que va de año, consolidándose como el vivo reflejo del colapso de los servicios controlados por el desgobierno cubano. Según informó la entidad pública Unión Eléctrica, la causa probable del parón es una nueva avería en el economizador. Este enésimo contratiempo técnico pone en evidencia una vez más la incapacidad de las estructuras centralizadas para garantizar el mantenimiento básico y la estabilidad de las infraestructuras críticas, dejando miles de usuarios desamparados ante la falta de previsión y la nula competencia empresarial. El régimen castrista ha vuelto a frenar la expansión diplomática de España en Cuba. Según ha confirmado el periodista Michel Suárez, la dictadura impidió en su momento la apertura de un consulado español en Santiago de Cuba y continúa bloqueando activamente la puesta en marcha de la oficina consular de Camagüey. Fuentes diplomáticas justifican el veto asegurando que era un asunto sensible para la política interior de Cuba, evidenciando el temor del régimen a una mayor presencia e influencia extranjera en las provincias de la isla. Ante este atropello, el gobierno de España ha optado por una postura de tibieza, suspendiendo ahora la apertura de estas sedes de asistencia consular a la evolución de las circunstancias locales. Esta parálisis deja desamparados a miles de ciudadanos afianzados en el interior de la isla que demandan estos servicios para agilizar sus trámites. El ministro de Relaciones Exteriores en Cuba, Bruno Rodríguez, mostró indignación y tachó de escandaloso que la Organización de Estados Americanos no reproduzca el discurso oficialista de La Habana respecto a las sanciones y la política de Estados Unidos hacia la isla. El canciller del régimen criticó al organismo por no alinearse con la retórica habitual que culpa a Washington de la crisis sistémica que padece el país. Por su parte, el desgobernante Miguel Díaz-Canel se
sumó a la ofensiva comunicacional asegurando que Washington le sorprende la capacidad de resistir y crear del sistema comunista. Sin embargo, declaraciones del sucesor de Raúl Castro encendieron de inmediato las redes sociales. Cientos de usuarios y activistas respondieron con dureza, recordándole al mandatario quiénes son los que verdaderamente resisten en Cuba, los ciudadanos de a pie, quienes sufren a diario apagones masivos, la escasez extrema de alimentos y medicinas y la falta de libertades básicas, mientras la cúpula gobernante permanece blindada ante la miseria generalizada. El colapso económico y la desesperación en la que el régimen castrista mantiene sumida a la población cubana se cobraron una nueva vida. La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba informó sobre la muerte por electrocución de un ciudadano el pasado 24 de mayo en el poblado de El Cobre mientras intentaba sustraer aceite dieléctrico de un transformador eléctrico. Un segundo implicado sobrevivió al incidente, pero ahora enfrenta la implacable maquinaria judicial de la dictadura, lejos de abordar la miseria estructural que empuja a los ciudadanos a cometer actos de extrema peligrosidad para subsistir. El aparato estatal ha anunciado que imputará al sobreviviente del delito de sabotaje, un cargo de graves tintes políticos que el régimen suele utilizar para castigar con penas severas lo que en cualquier país normal sería tipificado como un delito común contra la propiedad. La profunda crisis energética que padece Cuba, provocada por la ineficiencia crónica y el colapso del sistema eléctrico estatal, sigue castigando el bolsillo de los ciudadanos. Ante la falta de luz y de gas, los cubanos se han visto obligados a retroceder en el tiempo unos cuantos años para poder cocinar, lo que ha desatado una inflación asfixiante en los combustibles alternativos. En la ciudad de Bayamo, Granma, el precio de un solo saco de carbón vegetal ya se cotiza en los 2.800 pesos, una cifra alarmante que equivale prácticamente a un salario mínimo mensual en la isla. Este nuevo golpe a la economía familiar evidencia, una vez más, cómo el monopolio del régimen y la destrucción del aparato productivo hunden a la población en la miseria, convirtiendo un recurso básico de supervivencia en un auténtico artículo de lujo inaccesible para el trabajador común. Un violento sismo ha sacudido el territorio venezolano en las últimas horas, sembrando el pánico en la población, ya que sufre las devastadoras consecuencias de los años del colapso institucional, escasez de recursos y falta de infraestructuras básicas bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Las primeras informaciones apuntan a daños materiales significativos, mientras la ciudadanía denuncia la total incapacidad del Estado para afrontar la emergencia de esta magnitud. Desde España, diversas fuerzas políticas y colectivos defensores de la democracia han reaccionado de inmediato, exigiendo transparencia en el balance de víctimas y una gestión de ayuda que no sea secuestrada por el aparato corrupto del régimen. Toda nuestra solidaridad y apoyo incondicional a nuestros hermanos venezolanos en estos momentos de doble tragedia, la de la naturaleza y la de la opresión humana. Su dolor es el nuestro y no los dejaremos solos en su legítima lucha por la libertad y el rescate de su nación.
El joven Jonathan Muir, encarcelado de manera injusta por la dictadura cubana tras las históricas protestas contra el régimen en la localidad de Morón, ha sido finalmente excarcelado. Muir, quien era apenas un adolescente cuando se sumó a las manifestaciones espontáneas en defensa de la libertad y contra el colapso del sistema comunista, pasó meses bajo brutales condiciones del sistema penitenciario de la isla. Su caso se había convertido en un símbolo de la resistencia de la juventud cubana frente al adoctrinamiento y la opresión del aparato estatal. A pesar de su liberación, la disidencia interna y organizaciones internacionales de derechos humanos, recordamos que en Cuba el régimen mantiene tras las rejas a cientos de prisioneros políticos por el único delito de exigir democracia y propiedad privada. En un firme acto de resistencia civil, la conocida activista cubana Mireya Jiménez, acompañada por la también activista Ilsa Ramos, protagonizó una protesta espontánea a plena luz del día para alzar la voz contra la opresión del régimen comunista en la isla. La manifestación, que tomó por sorpresa a los transeúntes, se desarrolló de manera pacífica con una gran fuerza simbólica. Ambas mujeres exigieron de forma contundente la libertad de los presos políticos y el fin de la dictadura que asfixia al pueblo cubano. Este gesto ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales por sectores defensores de los derechos humanos y la libertad individual, quienes destacan el coraje necesario para plantarle cara al castrismo de forma tan directa. Acciones como estas demuestran que la lucha por la libertad de Cuba sigue más viva que nunca. Es un verdadero orgullo y un honor contar con la amistad de una mujer de la valentía y los principios de Mireya Jiménez. Ah, 60 años de tiranía y de mentira. Supuesto bloqueo. Y hasta aquí las noticias de Cuba en este día. Quédate en el canal para que te enteres de más. Soy Donovan Arango, que me despido como siempre diciendo patria, vida, libertad para el pueblo de Cuba y sus presos políticos. Y Cuba, pa' la calle.